Existen dos fuerzas trenzadas en una lucha muy antigua, estas conocidas por todos los registros revelados en este planeta Tierra, son las fuerzas de la luz y las tinieblas. La primera, muy anterior a la segunda, porque esa segunda es posterior y por ende más débil, más lánguida, incapaz de prevalecer ante la luz. Sin embargo, en este planeta, posiblemente eso, a los ojos de ustedes, no sea tan evidente. Eso no significa que ese principio que acabo de mencionar no sea cierto. Lo que significa es que nosotros, aquí está mi pequeño hijo, que nosotros no conocemos realmente lo uno de lo otro. Bienvenidos todos a esta transmisión de esta noche. Eso fue lo que vio desde hace aproximadamente 12.000 años este personaje, Enoch. Y a partir de este momento haremos un recorrido por todos aquellos que han podido visionar, siendo contactados por los hombres de las estrellas, la evidencia de cuál es el principio original de esa luz de la cual les estoy hablando. En la transmisión de la noche de ayer, hablamos del amor, de la comprensión y de la necesidad ineludible de aprender a perdonar, a servir. Porque esa ley se entregó a la humanidad para que pudiéramos finalmente deshacernos de las fuerzas tenebrosas que han inundado el corazón y lo han endurecido para que jamás se manifiesten aquellas que desde el principio fundaron la creación. Estas del Verbo, estas de Cristo, esta del Padre Eterno que dijo abiertamente: yo existo aunque no me veáis, y yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre y el sin fin. Así pues, cual manifiesto que llega a la inteligencia solamente del que sabe escuchar, es que los hombres de la tierra hoy pueden acercarse a las fuerzas originales que dieron origen a la creación, contenidas en un recipiente preciosísimo del cual se dotó a todo ser humano en el universo. Es el corazón, que siendo que palpita y se siente en el pecho como músculo de carne, antes de ser eso que se puede palpar o sentir físicamente, es el espíritu que lo creó todo en el universo. Bienvenidos todos, muy buenas noches, en todo lugar de las Américas de donde nos están escuchando, igualmente en Europa, en Asia y en todo el planeta Tierra, conectándose a esta hora de la noche, a esta transmisión como siempre especial, en la que hablaremos de lo que aparentemente se conoce pero no se sabe nada todavía. El juez y asombro de los tiempos, aquel que dijo que vendría, aquel que todas las profecías anticipan que llegará sin relación con el pecado, es decir, fuera de este tiempo y de este mundo, en uno próximo, nuevo, en el que los hombres declara conciencia, y aquellos humildes y dispuestos que luchen por merecerlo, lo podrán ver. Ese Jesús que todos ustedes aman, que todos ustedes siguen, que todos ustedes necesitan, pero que concluyeron que las religiones no les pudieron ofrecer su verdadera enseñanza, y aún así lo siguen buscando. Es más de lo que se nos ha dicho, es mucho más de lo que se nos ha mostrado. Su semblante verdadero está solamente en la interpretación de sus parábolas, de sus enseñanzas y de sus actos. Y todo lo que se pueda aprender de él en esta vida es el pasaporte al amor y la comprensión que tanto hemos buscado contener, si finalmente hemos entendido que es la única fórmula de supervivencia que se nos ha ofrecido a los hombres de la tierra.
Ese Jesús aparentemente evidente, del que todo se sabe, supuestamente, es un enigma para muchas personas que necesitan beber de su profunda sabiduría. Yo quiero invitarlos en este momento a un viaje cuyo punto de partida es el principio del verbo en el que nada había sido creado aún. Acompáñenme. Y en el transcurso del mismo ustedes conocerán las fuerzas que formaron el infinito universo que sigue todavía creciendo. Cuando Juan dijo que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y este mismo era Dios, aún no existía la creación, manifiesta como galaxias y todo lo que vemos como maravilla de universo. Sin embargo, en ese principio invisible era espíritu, era alma, era ser, cosas que ni siquiera en ustedes pueden verse. En un ser humano, su pensamiento no es palpable, pero existe. Su espíritu no es tangible, pero lo anima y se manifiesta a través de su cuerpo. Y su alma no es reconocible por la ciencia de la tierra, pero indudablemente conduce al hombre siempre hacia la luz, en tanto éste la quiera escuchar. Ahí pues tenemos los principios que convergen en el corazón de todo hombre en el planeta Tierra y en el universo, porque fuimos hechos bajo el mismo linaje y modelo de verbo. En ese principio del que les estoy hablando, el Padre Eterno surgió, el Santo Espíritu apareció, creado por Él, y esas dos fuerzas, Él y ella, dieron a luz al vástago de la creación. Y no hay otra forma de explicarlo porque fue exactamente así. No hay otra historia que sea verídica porque esa es la única real. Y el Cristo apareció no como un hombre, porque en este principio del que les hablo los hombres no existían. Recuérdenlo, las humanidades, sus mundos y los soles que alumbran la masa del universo aún no eran. Esto que les digo es llamado preexistencia. La concentración de todas las fuerzas vivientes que no son visibles a los ojos de ningún ser, pero que en espíritu contienen toda la vida increada que se necesita producir. Esas fuerzas del verbo son de las cuales hablo. Y, siendo espíritu, nacieron como tal, y el Cristo es el producido por sí mismo, conteniendo al Padre y a la Madre al mismo tiempo. Es ese ser indecible, porque no hay manera de describirlo físicamente. Recuérdenlo, no la hay. Es el que creó todo lo que ustedes pueden ver en el universo. Y lo hizo todo mediante el verbo. Esa fuerza del principio, el Cristo la usó para crear. Porque en ella se contenía toda la memoria de lo que sería creado posteriormente. Así pues, nació el que Jesús vino a mostrar a la tierra. Jesús como hombre aún no era, pero ya preexistía el plan de que viniese a este planeta para enseñarle a los seres humanos de aquí cuál es el verdadero horizonte de luz para el que fuimos creados y que aquel engaño de la rebelión que es muy posterior a ese Cristo, no tuviera más efecto en nosotros. Porque sí, el Cristo, sin ser un hombre, tomó la decisión de que en todos ellos debía contenerse, aquí, en su propio corazón. Él mismo se repartió en todos los corazones de las humanidades, de todo el universo, de millones y millones de mundos incontables en las que éstas existen, poblando el infinito. El Cristo no es un asunto ni un acontecimiento religioso por esa razón. ¿Qué religión lo ha explicado? ¿Qué religión lo puede enseñar? ¿Qué religión lo puede contener?
si desde sus entrañas todo está torcido? Jesús lo denunció. Vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así pues, Jesús ha sido solamente una imagen para atraerlos a ustedes hacia una trampa en la que no se enseña su real sabiduría. Pero ésta está dispuesta para que quienes finalmente, desprovistos de todo dogma, puedan encontrarla para analizarla valiéndose de su propia inteligencia y corazón, la pongan en práctica sin más dilaciones y sin vacilar, se hagan un hombre nuevo. Así caminó Cristo humildemente entre las personas hace 2000 años. Y así volverá a caminar cuando éstas hayan adoptado y aprendido de su enseñanza a ser iguales a Él. Y esa es la respuesta que se está esperando de esta humanidad. Ahora bien, dicho todo esto, y terminando de saludar a quienes han recién llegado a esta transmisión, bienvenidos. Los invito a hacer este recorrido, porque desde ese principio del Verbo, en el que el universo no había sido creado, pero el Cristo ya había nacido como ese ser del cual les hablé, al punto actual, bueno, los tiempos son incontables y lo que ha sucedido aún por fuera de este planeta es incomprensible. Pero podemos ir a un punto en el que a lo que nosotros atañe podamos entender las fuerzas que de Cristo se han manifestado en la tierra. Él fue anunciado, su primera venida, por muchos profetas que fueron enviados antes con la finalidad de advertir a la humanidad terrestre que el Cristo mismo, el autor de la vida, llegaría al planeta Tierra y que mostraría el verdadero sendero y que enseñaría las cualidades del hombre universal que lo puede contener, deshaciendo las obras del mal que aquí se enquistó como una oscuridad en la mente y en el corazón. Así pues, el Cristo apareció, pero primero fue mostrado. Y 10.000 años antes, es decir, 12.000 años antes del presente y 10.000 antes de la primera venida de Él, se lo mostraron a Enoc. Y este es el viaje por la historia al cual los he invitado. Porque en el capítulo 71, en visiones, Enoc describió esto. Y con ellos la cabeza de los días, recuerden eso. Su cabeza era blanca y pura como lana, así como sus vestidos que eran indescriptibles. Dice después que también eran blancos. ¿Qué conexión tiene todo lo que he dicho con esta parte del libro de Enoc? Resulta que al punto en el que esta galaxia existe, como Vía Láctea, y su sol central sincroniza a todos los soles que alrededor de ella existen, la luz de Cristo, esa del principio, también es la luz que manifiestan todos los soles del universo, que sí se pueden ver, pero no es porque la luz de Cristo sea esa que se ve, no. La luz de Cristo es la que en ese sol acciona para que éste produzca su propia luz y nosotros la podamos ver.